Algunas ocasiones, los que tenemos la bendición de dirigir, pastorear, algunas veces decimos algunas cosas que son verdaderas tonterías. Me recordé ahorita, hace algunos años, cuando asistí a una iglesia aquí en Tacuba, iba a haber un seminario sobre una iglesia con propósito, dirigida por el pastor Rick Warren, y recuerdo que uno de los hermanos que estaban dirigiendo, no sé si sería pastor o simplemente uno de los líderes, antes de presentar al hermano, dijo: el hermano escribió un libro y yo pensé, qué fácil está este libro, ¿por qué no lo escribí yo y me hice famoso? Yo dije, ¿qué le pasa a este brother? Está presentando a un hermano que Dios ha bendecido mucho con un libro que se llama Una vida con propósito, del cual se han escrito se han reproducido, más de 35 millones de copias, de lo que nos habla acerca del valor de su contenido, obviamente basado en la palabra de Dios. Y este hermano que estaba dirigiendo, pues lo veía como algo muy simple, como yo lo podía haber hecho también. A veces nos llega a ocurrir esa situación de menospreciar lo que alguien ha hecho solo porque se ve sencillo, pero lo cierto es que detrás de los escritos de este pastor, un hombre a quien yo admiro, el pastor Rick Warren, hay mucho de trasfondo, mucho tiempo de estudio, de preparación, pero más atrás de eso está el ministerio que de alguna manera él heredó siguiendo el ejemplo de ya 5 generaciones de pastores, en los cuales el hermano comenta, bueno, mi papá no fue pastor, pero sí lo fue mi tío, y mi papá se dedicó, no dice el hermano Rick, a construir templos, pero su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo fueron pastores antes que él. Así que pareciera como que esta herencia se va manifestando de una generación a otra, y los modelos de conducta, los modelos de pasión por las cosas de Dios también se reproducen en las siguientes generaciones. Y esto es algo que ocurre no solamente en términos de la fe, también seguramente que ustedes habrán visto o escuchado a través de alguna película, algún libro o de la vida real, patrones que se van repitiendo. Por ejemplo, hay películas que nos hablan acerca de cómo un soldado reconoce que su papá y su abuelo y su bisabuelo también fueron soldados en otro tipo de guerras, pero que él sigue la tradición militar. Y también lo vemos en la política. Padres que han estado dentro de la política durante muchos años y después sus hijos, sus nietos están involucrados en eso. El asunto del ejemplo que se transmite de una generación a otra lo podemos ver en todos los ámbitos, en el ámbito cristiano, el ámbito político, el ámbito militar, la vida de sociedad. Son cosas. Ya no se escucha, pastor. Creo que se desconectó, hermana Lili, hay que esperar. Gracias, hermana, gracias. ¿Nos escuchan bien? Solo una señal así y seguimos adelante. Ok, perfecto. Así que les comento, esto de el ejemplo, del poder del ejemplo personal, es algo que nosotros vemos continuamente en todos los ámbitos. Pero en esta noche, hermanos, yo quisiera centrarme con ustedes en lo que significa el poder del ejemplo personal en la vida cristiana. Y aunque a lo largo de los siguientes estudios hablaremos de cosas muy específicas que nos ayudan en la educación de nuestros hijos o nuestros nietos, y lo veremos también en el liderazgo que ejercemos como maestros en la escuela donde trabajamos, directores o gerentes o en la iglesia. Hoy quisiera centrarme, hermanos, en 3 aspectos bien fundamentales que yo considero que son prioritarios justamente en la vida de
nosotros. Y así que estudiaremos, hermanos, el poder del ejemplo personal fundamentado en 3 mandamientos del Señor, que yo diría, para los jóvenes que nos escuchan, es el top. Es decir, esto es lo más alto, nuestro nivel más alto al cual podemos aspirar. Y de hecho, está tan alto que yo mismo reconozco, Padre, nos hace falta tanto para llegar a esto, tanto. Pero cuando el Señor dio estos mandamientos, lo hizo justamente para mostrarnos 2 cosas. ¿Cuál es la aspiración que nosotros deberíamos tener con nuestra vida para que nuestra vida se convierta en un modelo que sea de bendición para otros? Pero más importante que esto, para que reconozcamos nuestra dependencia de Él. Así que en esta noche, hermanos, veremos estos 3 mandamientos de la Escritura y cómo en la búsqueda de obedecer, de cumplir esta palabra que Dios nos ha dado, nos convertimos también en modelos para las siguientes generaciones. Así que vamos a hablar de este asunto, hermanos. La palabra de Dios nos dice ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 7. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios solamente es el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 7. ¿A qué nos llama el Señor? ¿A qué nos desafía? Cuando yo lo decía hace 8 días, hermanos, a través de una anécdota, cuando hablaba del pastor Paul Yonggi Cho de la iglesia de Corea, y que predicando de la palabra de Dios, una señora finalmente decidió ir al templo, a la carpa donde él predicaba, y cuando llegó se empezó a reír, literalmente a burlar del hermano, y él desconcertado le dijo, señora, no entiendo por qué se ríe. Y la señora le dijo, hijo, tú estás tan pobre como yo. Y el Espíritu Santo, iluminando al pastor en ese momento, le dijo, sí, es cierto. Usted necesita de Jesús y yo también. E introducíamos esto para decir que nosotros de ninguna manera nos consideramos padres sabios. Estamos en la búsqueda, al igual que ustedes. Y al leer estos versículos, también yo tendría que decir lo mismo. Y lo diría con toda sinceridad. Yo estoy en la búsqueda de obedecer estos mandamientos. Pero estamos lejos todavía. Pero aunque estamos lejos, el Señor nos ha dado estas palabras. Y yo parto de esta premisa cuando voy a dar algún estudio. Ustedes, hermanos, que están conectados, se conectan con el propósito de que Dios nos dé una palabra, con el propósito de aprender de Él. Y yo me conecto y busco del Señor exactamente con el mismo propósito. No porque hayamos alcanzado alguna cosa, porque estamos tan lejos, sino más bien porque tenemos necesidad de Dios. Y al hablar de estos 3 mandamientos que están en Deuteronomio capítulo 6, vamos a hallar, hermanos, 3 cosas que yo pienso de esta manera. ¿Qué sería lo mejor que recordarían mis hijos y mis nietos cuando yo no esté en este lugar? Y pienso, si pudiera en algo quedar el pensamiento de que esa fue mi búsqueda, el amar a Dios con todo el corazón, el comprometerme con Él con sus mandamientos y el de transmitir mi vida a través de las enseñanzas, creo que mi vida habría valido la pena. Pero sin irnos tan lejos, sin irnos al asunto de que la vida se acaba, sería más bonito, más práctico pensar qué es lo que nuestros hijos, nuestros nietos piensan de nosotros. Así que a lo largo de estos 3 mandamientos, hermanos, vamos a ver estas 3 verdades que nos pueden hacer o tener la mejor versión de nosotros mismos
porque es Dios quien la está construyendo. Así que lo primero que podemos decir, hermanos, es que alguien que quiere dar un ejemplo de vida sabe cuál es la máxima prioridad. Sabe cuál es la máxima prioridad de la vida. Y el Señor nos dice ahí en Deuteronomio, escucha, y si ustedes están observando, están unas líneas, así como para decir, escucha Keila, escucha Abraham, escucha Betsy, escucha Manuel, escucha Lili, cada quien puede ponerle su nombre, escucha, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No hay prioridad más grande en la vida, hermanos, que esta. Cualquier persona podría dirigir a sus hijos pensando que si los manda a la escuela, que si tienen una buena educación, que si logran ser los mejores en su trabajo, habrán logrado algo bueno para ellos. Y sí es algo bueno. Pero la máxima prioridad que Dios establece antes que para nuestros hijos, para nosotros que somos padres o somos líderes, es amarlo a Él con todo nuestro ser, porque solamente Él es Dios. Ahora, yo no sé si usted, hermano, le pregunta, yo sí se lo pregunto seguido al Señor cuando estoy en oración, ¿qué significa este mandamiento, Padre? ¿Por qué tú nos dices en este mandamiento que solamente debemos considerarte a ti como el único Dios? Y si ustedes leen un poco, hermanos, de lo que es la historia de nuestro país antes de que llegaran los españoles, o algo de la mitología griega, la mitología romana, o los dioses que tenían los egipcios, o la cantidad de dioses que hay por todo el mundo actualmente, ustedes hallarán algo. Las personas se inclinan ante dioses que representan alguna cosa que es contrario a lo que Dios es. Por ejemplo, cuando se habla del dios Marte, se habla acerca del dios de la guerra. Y algunas personas reverencian justamente o reverenciaban a este dios de la guerra como alguien que era digno de imitar, porque justamente las naciones iban en guerra tratando de dominar a otros. Este asunto de la guerra no ha acabado y nosotros lo estamos viviendo actualmente en estas semanas. Sin que se le reverencie a un Dios, lo cierto es que la gente sigue practicando este principio destructivo de la guerra. Y hay otros dioses que eran dioses vengativos, dioses que pedían la sangre de los hijos o de las princesas. Había otros dioses a los cuales se les rendía adoración porque se buscaba que a través de la lluvia, de la fertilidad, trajeran algo bueno a las culturas, a las naciones. Pero Dios específicamente nos dice, hijo, al único que tú tienes que adorar es a mí mismo, a nuestro Creador. Y cuando pensamos en nuestro Creador y en la diferencia con todos aquellos dioses falsos que no son sino esculturas hechas de metales o de madera o producto de la imaginación en pinturas, la gran diferencia es la sustancia del amor, de la verdad, de la justicia, de la alegría que hay en nuestro Dios. Así que cuando Él nos habla acerca de los dioses, nos dice, debes reconocer que solo hay un Dios y a Él lo debes amar. El Señor nos está diciendo que esta clase de amor debe ser tan intensa que nosotros lo amemos con todo lo que hay dentro de nosotros. Así que cuando Dios nos pide que nosotros lo amemos, hermanos, está esperando que nosotros vivamos de acuerdo con esos valores. Aguántame tantito, ok. Ahora, cuando estamos hablando, hermanos, acerca del establecimiento de prioridades, de la prioridad más grande que es el amor de Dios, como padres, como líderes, tenemos que dejar esto también como ejemplo a las personas que vienen detrás de nosotros. Que el establecimiento de prioridades es una de las cosas que más nos pueden ayudar en la vida para ir desarrollándonos rápidamente. Algunas personas, como Malcolm Gladwell, en un libro muy interesante que se llama Outliers o Las personas fuera de serie, establece un principio y dice que las personas que son sobresalientes en su campo de trabajo han dedicado alrededor de 10,000 horas para prepararse y para hacerse personas muy sobresalientes dentro de su campo.
Y este es un asunto real. De hecho, él lo documenta a través del estudio de mucha gente a la que le dio seguimiento, músicos, científicos, profesores, en las que cuando una persona dedica esta cantidad de tiempo, se vuelve una persona muy hábil, muy experta en el ramo en el que esté, sea medicina, ingeniería, música o lo que quieran, 10,000 horas. Pero también hay otro asunto que va de una manera un poco más práctica, y es que se ha también determinado cuánto tiempo le hace falta a las personas para que puedan ser medianamente buenos en algo. Tocar la guitarra, cantar, dominar algo del equipo de cómputo, algún programa de dibujo, de diseño. ¿Cuánto tiempo se necesita para esto? Y lo que han determinado es que no se necesitan 10,000 horas. Probablemente con 30, 60 días de estar metido en algo, una persona puede ser medianamente bueno en eso si determina cuál es el rumbo y los requisitos, cuáles son las prioridades que se están estableciendo. Por ejemplo, cuando yo empecé a tocar la guitarra, lo único que aprendí o que me enseñaron en ese momento es que había 21 tonos básicos. Y con esos 21 tonos básicos se podía tocar prácticamente casi todos los cantos que nosotros entonamos. Así que en el lapso de un mes ya los había aprendido todo, y en el segundo mes ya estaba acompañando en la iglesia. Cuando uno sabe las prioridades, es fácil avanzar. Cuando uno, y lo vamos a ir viendo un poco más a detalle en las próximas semanas, establece cuáles son las necesidades de los hijos, puede hacer como un calendario de prioridades para ver justamente la ruta para hacerse hábil en aquellas cosas que para la educación de nuestros hijos es necesaria. Pero antes de pasar al siguiente punto, les diría que de manera personal hay 3 cosas que para mí son vitales cuando establezco prioridades. Estamos hablando de que la prioridad más importante es el amor a Dios por sobre todas las cosas. Pero dentro del ámbito de la educación y del liderazgo hay otras prioridades que nosotros podemos tener en la vida. Estas prioridades están basadas en lo que son, de acuerdo a John Maxwell, en las 3 R's. Las 3 R's para establecer una prioridad. Número 1, requisito. R de requisito. ¿Qué es lo que se requiere de mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer que ninguna otra persona puede hacer, sino solamente está bajo mi responsabilidad? Cuando uno quiere establecer requisitos, lo primero es saber qué es lo que se tiene que hacer, que si no se hace, que si no lo hago yo, nadie más lo hará. Para prioridades, número 1, requisito. La segunda R es el retorno. Es decir, yo voy a emplear determinada cantidad de tiempo para llevar a cabo esta tarea. Empleando el tiempo en tal o cual actividad, ¿en dónde tengo el mayor retorno sobre mi tiempo, sobre los recursos que estoy invirtiendo? Si yo sé que haciendo determinada actividad hay un mayor retorno sobre mi tiempo, eso me ayuda también para determinar a qué prioridad debo enfocarme. Y la tercera R de la prioridad es la recompensa. Si yo tengo muchas actividades por hacer, lavar platos, no sé, lavar el carro o comer, no sé, cualquier actividad, ustedes pueden pensar en un abanico de posibilidades. Y si ustedes piensan en la R de recompensa, es haciendo cuál de estas actividades tengo la mayor recompensa. Es decir, si yo hago esta actividad, ¿qué recompensa me va a traer de tipo emocional, intelectual, de salud, espiritual, de beneficio económico? Cuando yo aplico estas 3 R's, requisito, retorno y recompensa, yo puedo saber de todas las actividades que tengo que hacer en cuál me conviene estar. Y cuando muevo mi vida a través de las prioridades, me doy cuenta de que puedo avanzar más rápidamente y no tengo que perder horas y horas y horas, sino que puedo ir más rápidamente avanzando en la vida. Ok, ahora,
Cuando pensamos, hermanos, en este mandamiento, el mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas, ustedes van a caer en la conclusión, como un servidor, de que esta prioridad cumple perfectamente con las 3 R's. Porque nadie va a amar a Dios sino solamente yo, usted como persona, porque el mandamiento es específico para cada persona. No puedo esperar que mis hijos amen a Dios si antes yo no lo he amado y lo he establecido como prioridad. Cuando pienso en términos de retorno y esta prioridad de amar a Dios por sobre todas las cosas, yo pienso en dónde puedo obtener mayores beneficios, sino solamente en la búsqueda de Dios y en el amor que tengo para Dios. Lo veíamos hace 8 días cuando hablábamos de Marta y de María y decíamos, Marta estaba muy ocupada en todas las cosas y el Señor tuvo que decirle a Marta, Marta, estás muy ocupada en todas estas cosas. Pero la parte que ha escogido María ha sido la mejor. Ella escogió estar cerca de mí. Y esa parte no le será quitada. ¿Dónde obtenemos el mejor retorno sobre nuestro tiempo? En el amor a Dios, en la búsqueda de Dios. ¿Y dónde obtenemos nuestra más grande recompensa? Justamente en el amor a Dios. Porque el Señor nos dice que cuando nosotros lo amamos a Él, lo veíamos hace 8 días, Él nos hará la vida más sencilla. Todas las cosas van a fluir cuando nosotros tenemos este requisito en nuestra vida. Así que la primera cosa que podríamos decir, ahora sí que es justamente que ese mandamiento me establece mi máxima prioridad. Segunda cosa que podemos ver, dice el versículo de Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. ¿Cuál sería la mejor herencia? ¿Cuál es el mejor modelo? Saber, el que sepan tus hijos, espirituales o naturales, que tú estás comprometido totalmente con la verdad de Dios. Si tú estás comprometido con la verdad de Dios, el ejemplo que estás dando ahora justamente se va a reproducir en ellos. Me encantó la diapositiva que Betsy hizo para la presentación, cuando se ve a un padre que está haciendo ejercicio y tiene a su lado a un niño que también está haciendo ejercicio. Porque cuando nos comprometemos justamente con aquellas cosas que son valiosas, nuestros hijos quieren imitarnos y hacer lo mismo que nosotros. Cuando Moisés, en los últimos días o semanas de su vida, escribió este capítulo 6 de Deuteronomio, le está hablando al pueblo de Israel porque ha hablado con Dios y Moisés le ha dicho a Dios, permíteme ir a la tierra que prometiste que nosotros llegaríamos. Y Dios le dice, no vas a pasar de este lugar. Tú solamente la verás de lejos, pero tus generaciones verán lo que tú entrarán al lugar donde tú no has podido entrar. Tú solamente las mirarás de lejos. Y cuando pienso en este contexto histórico, hermanos, yo pienso en cuántas de las cosas que mis padres pensaron alguna vez no pudieron tenerlas, sino solamente contemplarlas de lejos. Y nos ha permitido el Señor a los que fuimos hijos y nietos empezar a entrar a esa tierra de bendición que mis padres solo pudieron ver de lejos. Cuando nosotros, hermanos, estamos comprometidos con el Señor, de alguna forma estamos permitiendo que nuestros hijos se pongan sobre nuestros hombros para ver aquella tierra que Dios nos ha prometido y nos da la posibilidad de que ellos experimenten muchas veces juntamente con nosotros y en algunas otras ocasiones a ellos les va a permitir ver las cosas que nosotros solamente pudimos ver a través de los ojos de la fe. Pero hay varias cosas que yo quería decirles acerca, o que quiero decirles acerca de este compromiso, hermanos. Este compromiso, todavía no caí. Este compromiso, hermanos, indica disciplina. Para que nosotros podamos mostrarle al Señor y también a nuestros hijos naturales o espirituales
Esta clase de compromiso se requiere de una disciplina. Y la disciplina, hermanos, consiste en superar los obstáculos que se te atraviesan. Hay una frase que escuché de un mexicano japonés que hijo de madre colombiana, es latinoamericana, de madre colombiana y de padre japonés. Y la frase que él utiliza es esta: en Japón sabemos que la disciplina vencerá la inteligencia. ¿Qué quiere decir? Que tal vez yo no sea la persona más inteligente, pero si soy una persona que está disciplinada y comprometida con el Señor, no habrá obstáculo que se presente delante de mí que el Señor no haga a un lado. Así que Dios, hermanos, nos habla acerca de este compromiso. Tenemos que hacernos responsables, hermanos, de los pensamientos, de las palabras que están en nuestra boca. Dedicamos algunos de los estudios para hablar del impacto de las palabras y de los pensamientos. Y tenemos que sernos más conscientes en esa búsqueda de estar totalmente comprometidos con el Señor. También hemos hablado en otro momento acerca de combatir las ideas falsas que están en contra del compromiso con Dios. Tenemos que reconocer cuáles son nuestras falsas creencias y eliminarlas y contrastarlas con la verdad. Y finalmente, hermanos, el tercer mandamiento que el Señor nos habla en esta búsqueda de ser modelos para nuestros hijos y modelos que impacten con la mejor versión de nosotros mismos es esta. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Yo anhelo, hermanos, para mi vida y para la vida de ustedes, que estemos dispuestos a enseñar pronto y continuamente los mandamientos de Dios. Pronto y continuamente. Vi una conferencia de una persona que habló de neurología y de lo que ocurre en nuestro cerebro. La conferencia tiene un título interesante: cómo el juego de cucú puede transformar el mundo. Qué extraño título. Más interesante cuando vi la conferencista. Se llama Molly Wright y tiene 7 años de edad. Y cuando ella se presentó ante un auditorio lleno de personas de todos los ámbitos, pero conocedores de lo que ocurre en estos procesos neurológicos y demás, me llamó mucho la atención cómo fue desarrollando su conferencia a los 7 años, imagínense, a los 7 años. Y de los puntos centrales que Molly Wright hablaba era esto: ustedes no saben el impacto tan grande que tiene el empezar a enseñar a los niños desde que están en el vientre de la madre hasta los 5 años. Es impresionante cómo el cerebro se va duplicando y duplicando y duplicando de tamaño hasta que a la edad de los 7 años ya casi alcanza el 90% de lo que es el tamaño de un cerebro adulto. Pero los 5 años, decía ella, son los años más determinantes justamente para moldear el pensamiento, la creatividad y la forma de actuar de los pequeños. Y cuando hablaba acerca de este asunto, me impactó estas palabras: los que somos padres tenemos una responsabilidad de actuar pronto y continuamente. Entonces ponía ejemplos acerca de cómo los niños aprenden acerca de su propia personalidad y aprenden de la vida con este juego que a los niños les encanta. En días pasados estaba con mi nieto y él estaba de esas cosas, de esos momentos raros que tú lo cuidas, en que no quiere estar con nadie más que con su papá. Y entonces, aunque le extendíamos los brazos, mi nieto solamente quería estar con su papá. Pero yo me puse a jugar con este jueguito de que me escondo y me ve y él sonríe del otro lado y se esconde.
Los niños aprenden a través de los juegos. Y es importante saber que cuando los niños tienen nuestra atención, podemos enseñarles, podemos compartirles. Y cuando Dios nos dice en su palabra, esto que yo te estoy dando, quiero que se lo repitas a tus hijos pronto y continuamente, lo que el Señor nos está diciendo es, no dejes que pase el tiempo sin que ellos tengan la posibilidad de escuchar las cosas que yo he hecho con ellos. Hubo varias cosas cuando estudiaba acerca de este tema, hermanos, que me llamaron la atención acerca de el comportamiento de los niños y cómo esta necesidad de instruir pronto va en perfecta concordancia con lo que dice la palabra de Dios. Cuando en el libro de Proverbios el Señor nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que el Señor nos llama, hermanos, para hacerlo pronto y continuamente. ¿Cuándo se acabará la educación de nuestros hijos? Hace rato, hace algunas horas, perdón, cuando salí a comprar algo de pollo para la comida, escuché a la señora que le estaba diciendo a su hijo, un varón como de unos 40, 45 años, que iba a preparar de comer. Ya hablaron brevemente sobre lo que iban a comer, y después la señora se dirigió hacia mí y me dijo, me preocupa mi hijo. ¿Por qué, señora? Yo no la conozco. Yo solamente había ido a comprar algo de pollo. Me dijo, me preocupa mi hijo. Digo, ¿por qué, señora? Dice, porque nunca fumó y ahora, estando grande, empieza a fumar. Y recordando esto justo que estamos compartiendo ahora, yo le decía, señora, ¿y por qué no habla con él? Yo creo que aunque la educación se debe dar a los niños, uno nunca termina de ser padre. Hable con él. Hable acerca de lo importante que es que deje esto antes de que se convierta en un hábito. Cuando estudiamos un poquito acerca de lo que ocurre dentro de nuestra cabeza, nuestro cerebro, hermanos, para este tema de la comunicación, de repetir la palabra, dentro de nuestro cerebro hay diferentes partes que asimilan justamente lo que sería la memoria de corto plazo y otras partes que asimilan lo que es la memoria de largo plazo. Es como las computadoras, tenemos la memoria RAM y la memoria en el disco duro, y la memoria RAM tiene una cierta capacidad que, bueno, ya me explicó Jorgito que se puede ampliar muchísimo, pero tradicionalmente las computadoras en la memoria RAM tienen menos capacidad que lo que es en el disco duro. Y dentro de nosotros, cuando estudiaba yo en la secundaria anexa a la normal superior ahí en San Cosme, en una de las primeras materias que nos dieron, se llamaba Cómo estudiar. Y en Cómo estudiar, a lo mejor tú la tuviste, tal vez, Betsy, ¿no? Ok. En Cómo estudiar nos enseñaban una gráfica, y en la gráfica estaba en 2 coordenadas, y nos hablaban acerca de cómo el conocimiento se adquiere rápidamente en el eje de las Y. En el eje de las Y. ¡Wow! Hace tantos años que no hablaba de eso. En el eje de las Y. Pero en el eje de las X, cuando se ve el paso del tiempo, se ve cómo el conocimiento se adquiere cuando algún maestro lo ha dado, pero en 24 horas baja rapidísimo. Y después, en los siguientes días, vuelve a bajar, hasta que después de un periodo de 20, 25 días en las que no se ha reafirmado el conocimiento, de ese 100% que se tenía, probablemente llegue al 5%, si no se repite y no se reafirma. Entonces, al pensar en esto, hermanos, pensaba, qué importante es lo que Dios nos habla acerca de, y estas palabras que yo te doy, se las vas a repetir a tus hijos, pronto y continuamente. Porque de lo que se trata es que en un plano físico, esta enseñanza quede almacenada dentro del cerebro. Y en un plano espiritual, ellos puedan sentir justamente con lo que tú les estás compartiendo de la experiencia de vida que has tenido con el Señor, en ese plano espiritual ellos lo puedan asimilar. Vi a un neurólogo mostrar un experimento que se me hizo de lo más curioso, y dije, wow, ¿cómo puede ser esto? Tiene 5 metrónomos. Los metrónomos, si ustedes se acuerdan, en música,
es el aparatito que se va moviendo de un lado a otro, tic-tac, 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 y que uno le da cuerda si uno quiere acelerar el ritmo, tic-tac, 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 para que todos los instrumentos toquen exactamente al mismo tiempo. Para eso sirve el metrónomo. Tiene 5 metrónomos puestos en diferente tiempo. Se ve como que pone a funcionar uno, luego otro, y los metrónomos, obviamente, como son instrumentos que miden el tiempo, la frecuencia, pues tienen su propio ritmo y al principio todos se oyen diferentes. Pero luego hace un experimento sencillo y pone 2 cilindros, una tablita, y encima los metrónomos que están todos a un ritmo diferente. Pero en el momento en el que los ponen los cilindros, empieza a haber determinadas vibraciones que hacen que los metrónomos, aunque son instrumentos mecánicos, se sincronicen. Y después de unos minutos, todos están al mismo ritmo, todos. ¡Wow! Esto parece hasta como truco de magia, qué curioso. Pero lo habló para decir que cuando hay un emisor y un receptor, cuando hay 2 cerebros que están conectados, puede ser que en un momento cada uno tenga sus propias frecuencias y de hecho cuando los meten a uno de estos exámenes que se le hacen justamente una tomografía, los meten en cámaras en la Universidad de Princeton, en cámaras para ver cómo se comporta su cerebro. Hay una persona que está dentro de uno de estos aparatos donde se toman las tomografías y está narrando una historia, mientras 2 o 3 están escuchando dentro de otros aparatos de estos eso que está narrando. Y al principio, todo lo que están diciendo se reproducen las ondas del pensamiento de estas personas y se ven diferentes. Pero después de solo 1 o 2 minutos de estar escuchando una narración, se ve cómo justamente las ondas empiezan a sincronizarse de cada uno y analizan las partes del cerebro y se ve cómo se empiezan a iluminar exactamente las mismas áreas del cerebro de uno, del que está narrando, con los que están escuchando. Cuando esto lo estaba yo observando, dije, qué interesante porque cuando el Señor nos habla en su palabra acerca de que nosotros contemos las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que estamos haciendo justamente es sincronizarnos en una misma mente y en un mismo espíritu. Cuando nosotros repetimos esa palabra de Dios de una manera continua, narrando las cosas que Dios ha hecho, algo sucede, se crea una empatía maravillosa con nuestros hijos, naturales o espirituales. Y Dios espera, hermanos, que nosotros hagamos esto, que repitamos y enseñemos, de acuerdo a lo que decía esta pequeña Molly Wright, pronto y continuamente. Termino con esta diapositiva, hermanos. ¿Por qué Dios te pide que lo ames apasionada y comprometidamente? ¿Por qué Dios te pide que lo ames apasionada y comprometidamente? Y hay 2 versículos de la palabra de Dios. Moisés habla al pueblo y le dice, en el futuro, tus hijos te preguntarán, ¿qué significan estas leyes, estos decretos y estas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó a obedecer? Es probable que tú te presentes con esto, con una situación en la que tus hijos te pregunten acerca de esto que tú le estás enseñando. ¿Qué significan estos mandamientos que Dios nos ha dado? Y unos versículos más adelante, en el 24, Moisés les habla y les dice, ustedes les dirán, entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó obedecer todos estos decretos y temerlo a Él, para que siguiera bendiciéndonos y preservara nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Así que la razón, hermanos, por la cual Dios nos dice que nosotros lo amemos de esta manera, tan apasionadamente, con todo nuestro ser,
tan comprometidamente que estemos dispuestos a seguir estos mandamientos, ponerlos en práctica, tan decididamente enseñarlos de manera pronta y continua a nuestros hijos. Él está haciendo algo, hermanos, con nosotros. Él está transformando justamente nuestra vida para ser un buen modelo, un buen ejemplo, y ese modelo se va a transformar justamente en nuestros hijos. Termino con una cosa más que me llamó la atención. Me gustaría plantearlo en algún otro estudio adelante, pero les doy uno de los aspectos que uno de los neurólogos habla. Es un concepto que se llama neuroplasticidad. En la manera en que nosotros educamos a nuestros hijos, tiene un impacto enorme en lo que va a pasar con ellos. Pero algunos niños no son tan afortunados o tan bendecidos como lo han sido otros. No tienen padres que los estimulen en el proceso de hablar, que los metan a las conversaciones, que desarrollen justamente su vocabulario para que se pueda crear mayores conexiones en su cerebro. Algunas personas no son tan afortunadas. De hecho, hay estadísticas que nos hablan acerca de que muchos de los niños no han tenido la ventaja, la bendición, diríamos como cristianos, de tener padres que se preocupen por ellos. Y cuando se habla estadísticamente acerca de lo que pasa en las mentes de esos niños, de los jóvenes, decía una neuróloga, al llegar a los 35 años, una persona que vivió con pobreza o con carencia a lo largo de toda su niñez, al llegar a los 35 años, estadísticamente, es probable que en su cabeza esté el pensamiento, yo seré igual de pobre que mis padres. Jamás volveré o jamás podré salir de esta situación. Y eso es algo que ocurre cuando las personas han vivido en un ambiente pobre, en un ambiente en donde no se ha comunicado las verdades, donde no se ha favorecido justamente la enseñanza, la conversación, y las personas limitan su desarrollo. Pero algo alentador es lo que les decía a ustedes de este término que se llama neuroplasticidad. Se ha encontrado que el cerebro tiene la posibilidad de ser transformado si se enfrenta a nuevo conocimiento y a nuevas experiencias que le hagan ver que lo pasado no tenía por qué haber sido así, que hay siempre una posibilidad de cambio. Y esto que de manera científica, a través de pruebas que se hacen, pruebas neurológicas que se hacen, se ha comprobado que hay la posibilidad de cambio. Yo simplemente reafirmo lo que se escribió hace más de 2000 años. Y que el Señor, a través de su palabra, no utilizó este término que utilizan los científicos, pero que nos habla acerca de este proceso de cambio cuando nosotros nos hemos encontrado con el Señor, cuando lo hemos conocido a Él, no como una persona humana, sino como al Dios verdadero. Y nos habla acerca de un proceso de cambio que se traduce en una nueva vida. Este proceso está en 2 de Corintios, capítulo 5, 16 y 17. 2 de Corintios 5, 16 y 17. Dice así en la Nueva Traducción Viviente. En un tiempo, pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. Qué diferente lo conocemos ahora. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente dentro de los que me escuchen, algunos van a llegar a esta conclusión. Yo no tuve padres que me cuidaran así, padres que me transmitieran las verdades del Evangelio. No fui tan afortunado o afortunada como otros en contar con esa bendición.
Pero lo que Dios te dice a ti a través de su palabra en este pasaje de 2 de Corintios, capítulo 5, es que si en otro tiempo solo escuchaste hablar de Jesús como una historia o como una religión, Dios te da la posibilidad de conocerlo a Él. Y cuando lo conoces, Él viene a transformar totalmente lo que hay dentro de tu vida, en tu corazón y en tu mente. Lo que los neurólogos llaman neuroplasticidad, que es la posibilidad de cambio a través de las experiencias o a través del conocimiento, el Señor ya nos había dicho hace 2000 años. Si tú crees en Jesús, si tú vives de acuerdo a sus mandamientos, Él te da la posibilidad de hacer de ti una nueva persona. Cuando pensamos en el poder del ejemplo, yo lo concluyo de esta manera. Todos seremos ejemplo para nuestros hijos, de manera buena o mala. Pero lo que el Señor nos ofrece en esta noche es que atendiendo a estos 3 mandamientos que son los más importantes para la vida, tú serás el mejor ejemplo de transformación para ti mismo y para la vida de los que te siguen. Que Dios te siga bendiciendo. Te mando un abrazo con mucho cariño.